Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos al nuevo Cuídate con Gadis. Llevamos ya más de un año, que digo yo que madre mía, qué rápido pasa el tiempo, reuniéndonos aquí en un espacio sobre nutrición y alimentación saludable. En todo este tiempo hemos aprendido, entre otras cosas, a hacer la compra de una manera saludable, a cómo comer bien cuando nos toca hacerlo fuera de casa, a inculcar en nuestras hijas y en nuestros hijos los hábitos de una cocina saludable. También nos hemos introducido en el mundo de la salud gastrointestinal o de las intolerancias alimentarias y así podríamos seguir un buen rato, pero lo mejor es que nos ocupemos del tema por el que nos hemos reunido aquí. Y hoy traemos un tema que yo creo que puede interesar a un montón de gente, porque quien más, quien menos tiene cerca a un peque o una peque que practica deporte. Así que hoy familias, padres, madres, tíos, tías, sobrinos, hermanos, hermanas, profesores, entrenadores y entrenadoras. Hoy tenemos un tema que os va a interesar, que ya lo habéis visto en nuestro perfil, que es la nutrición para los pequeños deportistas. ¿Y quién nos acompaña para ello? Bueno, ya la estáis viendo. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, Os gracias por invitarme y a Gaby por este proyecto tan interesante. Un placer, Cristina. Te voy a presentar. Cristina Pérez es nutricionista clínica, además de ejercer su labor como nutricionista en el Servicio Gallego de Salud, la podéis encontrar en Come Sana, y también es la encargada de la nutrición y la alimentación del equipo masculino del Pescados Rubén Fútbol Sala de Burela. Así que si te parece, Cristina, vamos a empezar. Como siempre, voy a recordar que si durante estos 20 minutos que tenemos por delante a alguien de los que nos esté viendo quiere lanzar una pregunta, que no lo dude, que lo haga, que yo misma se la paso a Cristina. Cristina, en principio vamos a hablar de peques en general que hacen una actividad deportiva moderada. Quiero decir, no estamos hablando de ningún peque que practique ni muchísimo deporte, ni en ningún caso excepcional. Vamos a hablar de nuestras chicas y de nuestros hijos que practican deporte a menudo. Sí. La primera pregunta es, ¿debe alimentarse igual un niño o una niña que practique deporte que uno que no lo haga? Bueno, de base todos los niños tienen que alimentarse de forma saludable, o sea, tienen que llevar una alimentación saludable todos por igual. Sí es cierto que los niños que practican más deporte, sí hay que un poco reforzar esa alimentación pues con un poco más de cantidad o con ciertos alimentos igualmente de calidad para abastecer todas las necesidades que requiere la práctica deportiva. ¿A partir de qué práctica deportiva? Es decir, los que entrenan 4 horas semanales, no sé si podemos dar una idea, una media, ¿no? Pues sí, 3 horas semanales o 3 días a la semana de entrenamiento, o los que juegan todos los fines. ¿A partir de cuándo tenemos que estar más encima? Vale, aquí depende, como todo en nutrición vais a escuchar decir mucho la palabra depende, porque en nutrición casi o casi todo depende de muchos factores, pero dependiendo de la intensidad, porque hay durante la semana puede haber entrenos que sean pues unos días un poco más duros o más exigentes, otros días un poco más suaves, dependiendo de la edad, porque el crecimiento tampoco es igual a todas las edades, hay momentos en la etapa de niños o preadolescentes que el crecimiento requiere más necesidades calóricas y menos, por lo tanto depende un poco de esos factores, pero bueno, a grosso modo y en general, a partir de una hora de entreno aeróbico un poco intenso, ya podríamos ir empezando a modificar un poquito la alimentación y aportar pues un poco más de calorías para que pueda bueno, seguir haciendo la práctica deportiva y no se canse ni note más fatiga. Vale, entonces, primera idea clara, empezar a dar más aporte calórico, pero claro, lo que tenemos aquí, las madres, puede ser, mi hija entrena 2 días a la semana por la tarde. Merendar, es decir, ese aporte calórico, también el extra. ¿Y esta merienda antes o después de entrenar? Digamos que el entrenamiento es sobre las 5 de la tarde, ¿no? Que le sucede a muchos peques. ¿Cuándo se merienda? ¿Qué hacemos antes y qué hacemos después? Vale. Eso es importante. El tema de la hora es importante porque efectivamente no es lo mismo un entreno a las 4 de la tarde, que a lo mejor hace nada que comieron y no tienen hambre, que a las 6 o a las 7. Entonces, si han pasado pues 2 o 3 horas desde que han comido, lo ideal sería que si 1 hora antes tomaran algún alimento rico en carbohidratos, que al final el carbohidrato es lo que nos da energía instantánea para el ejercicio que vayamos a hacer. Entonces, carbohidrato, una fruta, un plátano es la mejor barrita energética que podemos tener, la fruta en general sería lo más adecuado. Un mini bocadillo también puede ser.
también depende mucho del sistema digestivo de los peques. Hay algunos que se les puede revolver un poco el estómago, si comen algo antes, depende un poco también de las digestiones. Entonces, pero bueno, si tienen una buena digestión, si ellos lo piden y lo necesitan, pues una hora antes, una fruta, estupendo. Y después también, después es un poquito más importante incluso que antes. Pero, vamos a ver, Cristina, si entrenan a las 5 de media y están una hora y media de entrenamiento, 6:30, entre que salen y tal, le estamos dando la merienda a las 7. A las 7 les damos la merienda y a las 8:30 los ponemos a cenar. ¿Cómo hacemos ahí? Sí, lo ideal es ir llevando un poco la rutina exactamente igual. Al hacer un entreno siempre va a haber un extra de gasto calórico, por lo tanto sí que van a necesitar esa merienda después del entreno y de hecho es productivo para cuidar la masa muscular, o sea que es importante. Sí es cierto que si salen del entreno y directamente nos vamos a la cena, pues podemos dar una merienda pues un poco más corta porque ya inmediatamente van a seguir reponiendo con alimentos de calidad en la cena, pero sí somos a lo mejor niños que son un poquito más preadolescentes, que vamos a llevar la cena hasta las 9 de la noche, sí que podemos dar una merienda más, pues un poco más grande, pues yogur, fruta, un bocadillo y luego ya cenar con plena normalidad, sin problemas. ¿Yogur, fruta o bocadillo o yogur, fruta y bocadillo porque salen hambrientos? Todas las opciones son posibles. Yogur, fruta y o bocadillo es posible. Lo que hay que tener en cuenta es el tipo de yogur y el tipo de bocadillo, porque la fruta, toda la fruta es saludable, no hay ningún problema con ningún tipo de fruta, que coman la fruta que quieran y cuanta quieran. El tipo de yogur, tenemos que intentar dar un yogur lo más natural posible. Vale. Y el tipo de bocadillo, sobre todo atendemos al relleno del bocadillo, que tenemos más vida después de los fiambres. ¿Cuál es esa vida? Pues mira, podemos meter unas rodajitas de tomate con un poco de atún, podemos hacer patés en casa caseros, como patés de mejillón, paté de pollo, podemos meter un poco de aguacate. Te voy a parar. Dame una recetilla de las que acabas de nombrar, así fácil y rápido, de esos patés. ¿Cómo hacemos ese paté de pollo y el otro que nombrabas rápidamente? Vale, pues yo personalmente, cuando hago un paté de estos, suelo usar pimientos de piquillo, ¿vale? queso crema, y luego pues mejillón o pollo. Y ¿Pollo? de batidora. El mejillón entiendo que podemos utilizar el de conserva. El Sí. pollo, ¿realmente tenemos que cocinarlo de alguna manera? Sí, ¿no? Sí. Sí, entonces mezclamos esos tres ingredientes, batidora y luego algunas especias si gusta, si es necesario. Y con eso ya hacemos un paté muy básico, muy básico. Luego también se pueden hacer más patés más elaborados, pero así básico para hacerlo rápido. Ese paté, Lo ¿cuántos mismo días con atún. Si queda? utilizamos atún, también lo podemos hacer. Vale. ¿Y ese paté cuántos días nos aguanta en la nevera, más o menos? Bueno, teniendo en cuenta que es pescado, 2-3 días. Vale, importante si vamos a hacerlo, pues hacer cantidad un poquito justa para que eso no nos quede en la nevera ahí. Vale. ¿Le gusta mucho al peque y todos repetimos bocadillo o hacemos la cantidad justa? Al día siguiente para el cole. Entonces, venga, rellenos de bocadillos, estos patés, hablabas de atún, tomate con queso fresco, y yo te interrumpía cuando nos estabas dando la Sí, queso fresco o cualquier tipo de queso. Al final, un poquito de queso curado también puede ser positivo. Tenemos que intentar evitar los quesos que sean pues algo menos saludables, que tengan más grasas, que tengan muchos ingredientes, o sea, buscar quesos más naturales. Y pues tenemos otras opciones. Dime. Sí. Otras opciones de relleno, podemos usar huevo, mezclar aguacate con huevo, hacer tortilla francesa, incluso un poco de pollo así deshilachado y tomate. Hay mucha vida después de los fiambres para los bocadillos. Sí, desde luego que sí, que nos acabas de demostrar. Muchas veces nos quedamos en este fiambre porque es un poco lo que nos pasa a nosotros y también escuchamos mucho que en esos fiambres busquemos el más saludable, por ejemplo, ¿no? Sí. No sé si realmente podemos encontrar esa opción, si hay algún porcentaje de algún ingrediente que nos permita estar tranquilos sabiendo que efectivamente también es un bocadillo saludable.
Sí, como por lo general de lo que son fiambres, los de quizá mejor calidad tendríamos, bueno, el jamón serrano, jamón cocido, si tiene un porcentaje amplio de carne, cecina y el lomo embuchado, ¿vale? Y depende un poco eso de los tipos de ingredientes, pero bueno, por lo general ahí estaríamos hablando de unos embutidos de un poquito de calidad. Con el jamón cocido sí que es importante mirarle el etiquetado en la lista de ingredientes para verificar que tenga un porcentaje alto. Suele ser el primer ingrediente de todos, suele ser el porcentaje de jamón que tiene de cerdo. Cuanto más alto sea ese porcentaje, pues estaremos ante un jamón cocido de mejor calidad. Más o menos a partir de qué porcentaje estaría bien. No sé si hay una cantidad, a partir del 80, del 90. Yo diría de un 90, lo que pasa es que, bueno, es complicado encontrarlos de un 90, los hay, ¿eh? Los hay de 90, 92, pero bueno, a partir de 85, vale, pues bueno, ya estaríamos hablando de algo asequible. Vale, entonces, si es un entrenamiento de más de 1 hora y media, si el peque cada vez es más mayor o es preadolescente, si va a pasar 2 horas desde esa merienda, pues entrenamiento sí les damos de cenar y ahí tenemos que incidir en el aporte calórico de alguna manera o seguimos con nuestra alimentación saludable diaria. La alimentación saludable siempre va a ser, siempre es la base de cualquier alimentación en tanto niños como en adultos. Sí es cierto que en niños deportistas, en función del entreno que hayan tenido, si ha sido más intenso, si ha sido más suave, podemos un poco ir modificando las raciones con el famoso plato de Harvard. O sea, las proporciones con el plato de Harvard siguen siendo las mismas, sí, pero podemos, si vienen de un entrenamiento muy aeróbico, por ejemplo, ¿qué les damos de cenar? Sí. El plato de Harvard siempre es una referencia para la población general, tanto niños como adultos, pero en deportes sí es cierto. ¿Cómo? Por si alguien no lo conoce, vamos a recordarlo por si alguien no lo conoce. Sí, el plato de Harvard, yo de hecho, bueno, tengo aquí uno que uso a veces en consulta, que es como de porcelana. Vale. Entonces, bueno, en el plato de Harvard lo que se recomienda es que en la mitad del plato estén ubicadas las verduras. Y luego en la otra mitad del plato, en una esquinita los alimentos proteicos y en la otra esquinita los alimentos con hidratos de carbono. Entonces esto sería un poco la base de una alimentación saludable. Es cierto que en niños tenemos que ser un poco flexibles con este plato, ¿vale? Porque evidentemente un niño que está haciendo entrenos exigentes se le puede quedar escaso. Ajá. Entonces, yo lo que suelo decir mucho en consulta es, el plato de Harvard lo tenemos en mente, pero esas líneas las podemos ir moviendo en función de cómo tengamos el día. De hecho, bueno, yo tengo aquí una infografía que la uso más en adultos, pero bueno, como una imagen vale más que 1000 palabras, yo suelo esto, ¿no? Que en función eso de los tipos de entrenos, sí, podemos ir variando un poquito las cantidades, de modo que el día que tenemos competición, la mitad del plato sería para los hidratos de carbono realmente y reduciríamos un poquito la verdura, porque los hidratos de carbono siempre van a ser el combustible para hacer el ejercicio. Y en día de competición necesitamos un poquito extra más, por lo tanto, siempre podemos ir utilizando el plato de Harvard, pero variando un poquito las proporciones en función del día. Vale, de eso quería hablar ahora, de la competición, porque a nosotros lo que nos pasaba es que el día antes de una competición, este mismo día, si era por la tarde, por ejemplo, comíamos pasta, el típico plato de espagueti. Yo no sé si esto es tanto en vigor, si tiene sentido, entonces quería hacerte 2 preguntas sobre el día de competición. Pongamos por caso que es un peque o una peque de los que tienen partido de básquet o de fútbol o de hockey todos los sábados por la mañana. ¿Qué les damos de cenar el viernes? Y no sé si hay una hora adecuada. ¿Y con cuánta antelación deben desayunar? Igual que nos decías, con 1 hora antes del entreno, ¿con cuánta antelación y qué sería bueno que desayunasen antes de esa competición semanal? Luego ya hablamos de los que compiten por la tarde. Vale. Bien, es cierto que en 48 horas antes de la competición, la reserva... Sí, 48, el día antes, si va a ser una competición pues un poquito que requiera pues, un esfuerzo mayor, 48 horas antes ya podemos empezar a aumentar un poco las cantidades de hidratos de carbono, ¿vale? Pues en los platos que estén estipulados para comer ese día, pues que va a haber arroz, pues un extra de arroz, ¿vale? Podemos empezar a llenar eso en ese plato de Harvard, podemos empezar a bajar un poquito la cantidad de verdura y se la damos al hidrato de carbono.
Es cierto que los espaguetis y la pasta es el plato comodín por excelencia, porque los hidratos tienen hidratos de carbono y los carbohidratos son el combustible del ser humano, o sea, la energía nos la dan los hidratos de carbono. A mayor actividad, mayor necesidad calórica para aguantar una actividad física, mayor necesidad de carbohidratos necesitamos. Por lo tanto, esas 48 horas previas necesitamos un poquito más de carbohidrato. Podemos ir empezando ya a aumentar las cantidades, bien en el plato o bien en las meriendas o en los postres, por ejemplo, un arroz con leche o un yogur con semillas o con fruta, ir haciendo o batidos con leche y frutas para ir aumentando un poquito esa cantidad de hidratos de carbono. Entonces, 48 horas antes empezamos a aumentar un poquito los hidratos de carbono y ya el día de la competición, si es por la mañana, la recomendación es desayunar por lo menos 3 horas antes. Es decir, si lo tienen si lo tienen a las 11, a las 8 ya tendrían que estar desayunados. ¿Vale? Para luego, de cara a la competición, pues 1 hora antes, más o menos, llevarse una fruta o un snack así pequeñito por si necesitaran tomarlo antes. Lo ideal, hacer un desayuno pues saludable y bueno. Hay niños que por las mañanas se levantan sin hambre, que les cuesta más, entonces, bueno, ahí es la situación, siempre digo, una cosa es la teoría, otra cosa es la realidad, después en cada casa. Entonces, bueno, ahí en ese caso es ir intentando negociar un poco con él, decir, oye, pues hay que desayunar un poquito porque vas a ir a hacer mucho trabajo físico y necesitas, venga, pues hay que tomar una fruta, la que tú quieras, pues hacemos un batido, ¿qué prefieres? ¿Algo líquido que va mejor o algo sólido, algo frío o algo caliente? Ir un poco ahí negociando con ellos. Venga, un batido de fruta. Entiendo que tiramos de fruta, nada de azúcar añadido y un yogur natural, un poco de canela. Efectivamente, sí. Leche, plátano, avena y un poquito de cacao o canela puro, batidora y si no es plátano, cualquier otra fruta, fresas, mango, que suele ser así también dulce y suele gustar. Si tiramos de tostas para ese aporte de proteína y carbohidratos, porque entiendo que también la proteína, no lo sé, justo antes de la competición es importante, ¿no? Sí, sobre todo los carbohidratos, pero todos los nutrientes son necesarios. La proteína un poquito más después de la actividad, pero también tiene su función antes. Entonces, bueno, carbohidratos, lo más fácil, lo más recurrido suele ser el pan, tostada, y ahí pues podemos poner pues mismo jamón y queso, como si fuera un sándwich mixto, pero con pan natural. Podemos hacer tostada con simplemente aceite de oliva, que eso también puede ser fácil y rápido. Luego, si nos vamos a otro tipo de desayunos, podemos hacer unas gachas de avena, que es un súper desayuno porque la avena es estupenda. Podemos hacer unas galletitas caseras el día antes con avena, con plátano, con algún dátil o unas pasas también, con crema de cacahuete. Hay que tener cuidado con los ultraprocesados, a lo mejor no es el mejor momento antes de una competición por eso de los picos de azúcar que le puede dar un subidón y luego llegar el niño bajo después a la competición, ¿eso es cierto? Sí, lo ideal, ya los alimentos procesados ya de por sí no deberían formar parte de una alimentación saludable y sí que es cierto que al tener unas cantidades tan grandes de azúcar y de grasas, bueno, pues de grasa de palma o hidrogenadas o grasas que no son saludables, sí que, sobre todo por la cantidad de azúcar, pueden generar picos que bueno, lo que necesitamos es que el cuerpo tenga una reserva de hidratos de carbono a lo largo del ejercicio, no que nos haga un pico y que luego nos pueda dar un bajoncillo, un mareo y no hay necesidades, teniendo alimentos naturales y tan sabrosos. Vale, o sea que entiendo que las barritas energéticas como recurso rápido que a veces nos encontramos en las competiciones, igual mejor después, que tampoco pasa nada por un día, que utilizarlas antes como combustible. Sí, efectivamente. Las ofertas las podemos hacer en casa también, si tenemos tiempo y queremos, y si no, si vamos a buscar una en el supermercado, importante leer los etiquetados. ¿Cómo hacemos una barrita energética? ¿Cuántas horas necesitamos en casa? Bueno, realmente necesitas poco tiempo, pero bueno, te requiere el juntar y al final los ingredientes para galletas, para estas cosas suelen ser los mismos. Avena, plátano, que el plátano es como el rey de las frutas para todas esas cosas. Avena, plátano, dátiles,
en algunas ocasiones, bueno, podemos usar algo de huevo para hacer un poco el ligamento, pero bueno, con el propio plátano, si está maduro, ya va a hacer el mejunje, lo metemos al horno, cortamos, hacemos la forma de las barritas y lo metemos en la nevera. Fantástico. Se pueden hacer también, en vez de avena, se puede utilizar, debe decir, arroz inflado, pero bueno, con nada, 3 o 4 ingredientes podemos hacer barritas o mirar un poco en el supermercado alguna barrita que no sea sea un poquito saludable. Estamos hablando mucho de comida. Entiendo que para hidratarte, agua simplemente y que también tenemos que estar muy encima de que se hidraten. O también se me ocurre que no sé si es bueno que se hinchen de agua justo antes de la competición, por ejemplo, cuando son días de calor. ¿Qué hacemos con su hidratación? El agua siempre es la bebida por excelencia, además en los deportistas adultos es uno de los factores en los que más cuesta llegar a la hidratación necesaria, por lo tanto, cuanto más se trabaje desde niños, pues mucho mejor, sobre todo si al final les gusta el deporte y se quieren dedicar a él siendo más adultos. O sea que es importante, sí, siempre la bebida del agua por excelencia, en deporte y en no deporte. Todas las reacciones químicas del cuerpo funcionan o ocurren en medio acuoso, por lo tanto, el tener una buena hidratación o encima cuando vas a hacer un esfuerzo extra, pues es fundamental para evitar mareos. La buena hidratación previene las alteraciones de la temperatura, que no nos dé muchos sudores, no nos dé mucho frío, previene mareos, fatiga, incluso previene lesiones, que en los niños es bastante importante prevenir y evitar todas las lesiones posibles. Oye, ¿y eso del agua con limón y azúcar para las agujetas? Eso es uno de los tantos mitos de la alimentación. O sea, que Ideal, nada. y a mí una cosa Sí. que a mí que tengo dudas con el agua es la temperatura del agua. Si les puede sentar mejor o peor, por ejemplo, si el invierno está muy fría antes de un entrenamiento o antes de una competición, porque a veces sí que ellos hacen hincapié en esas cosas. Sí, sí que es verdad que cuando estamos haciendo ejercicio, la temperatura corporal aumenta, porque estamos en actividad. Tomar el agua muy fría sí que puede caer un poco regular en el estómago. Depende de cada niño y de cada adulto también. Pero bueno, lo ideal sí es tomar que sea templada en invierno y en verano pues sí un poquito más fría porque refresca también mucho más. Cuando hablamos de deporte, sobre todo de personas más mayores, Cristina, también vemos muchos suplementos alimenticios y refuerzos extras. No sé si eso está indicado en un niño sano, normal, que practica ejercicio 3, 4 días por semana. Y eso tiene algún sentido. Porque también se venden productos para niños de ese tipo. Sí. Como norma general, en una alimentación saludable, estándar, normal, no debiera haber problemas como para necesitar un suplemento. Y si hubiera problemas en necesitar un suplemento, habría que mirar qué está pasando en la alimentación de base, porque al final un suplemento no tiene ningún sentido si los cimientos de la alimentación no están firmes. Es igual que en deportistas adultos, los suplementos que se toman en deportes de alto rendimiento tampoco tienen sentido si no hay una buena alimentación de base. Entonces, yo personalmente estoy más a favor en adultos que en niños, porque en niños considero que lo que hay que potenciar por encima de todo es la educación nutricional y que disfruten del deporte y que entiendan que una alimentación sana puede abastecerles de todo lo que necesitan para el deporte sin necesidad de otras cosas, pero sí es cierto que hay que individualizar y puede haber casos puntuales en los que se puede necesitar algún suplemento bien pautado para un deporte, sobre todo si son pues, deportes más exigentes, que ya están federados, que hay un club, que hay a lo mejor competiciones, que tienen que viajar, esas cosas. Entonces, bueno, hay que individualizar, pero no lo veo imprescindible. Hay muchos niños que practican varios deportes y te pasan el fin de semana de competición en competición, ¿no? Eso es muy habitual, que si un cross, que vas con el polo, que si luego la liga de baloncesto. O sea, hay niños que compiten varias veces a lo largo del fin de semana. O cuando digo deportes también hablo de las disciplinas de danza, bueno, todo esto. Entonces, hemos hablado de los entrenamientos de antes de la competición y casi durante. Pero ¿qué hacemos con la recuperación? También los padres ahí tenemos que estar atentos. La recuperación después de las competiciones. Después de las competiciones, sí. ¿Qué les damos? Sí. ¿Hay una protesta de algo o no? ¿Tienen que comer inmediatamente después de competir o hay que darles un tiempo? ¿Cómo lo hacemos? Sí.
Efectivamente, a esto íbamos un poco también al hilo antes cuando hablábamos de los entrenos, merendamos, no merendamos con la cena, con la competición ocurre lo mismo. Después de un ejercicio, el cuerpo bueno, necesita descanso, importante, y necesita sí, reponer con un alimento que lleve hidratos de carbono y con un poco de proteína para la masa muscular. Entonces, bueno, siempre podemos recurrir un poco al tipo de meriendas que estemos dando, pues carbohidrato, pan, que suele ser lo más, un pan de calidad, suele ser lo más fácil, pero puede también ser fruta también. Proteína, podemos recurrir a lácteos, a leche, a yogur, a queso. Podemos recurrir en bocadillo a un bocadillo, pues eso, con tomate y pollo, por ejemplo, con atún, con tortilla francesa, con una fruta al lado. Si al peco le cuesta más comer algo sólido, hacer un batido con leche, fruta, avena. Pero bueno, sí es importante atender, sobre todo si eso, en media hora, la hora siguiente a la competición, es importante que tomen algo de este estilo. Frutos secos y chocolate negro en este caso, que se ve mucho. ¿Perdón? ¿Que te perdí ahí un poco? Frutos secos y o chocolate negro, en este caso, en ese momento, que es algo que se ve mucho. Sí. Los frutos secos son alimentos que tienen alta cantidad de proteína, con lo cual también es súper útil utilizarlos en tanto de meriendas como después de competiciones. Aparte ahora los tenemos tanto enteros al natural, sin sal, que eso es maravilloso, como en cremas, que está muy de moda, la crema de avellanas, de almendra, de pistacho, entonces también son útiles. Y el chocolate, cuanto más alto en cacao pueda ser, mejor. Pues yo creo que ya tenemos un montón de ideas, que sabemos que darles antes, durante y después, solo hay que mantener la rutina de la práctica deportiva, me parece a mí, Cristina. Y pues sobre todo lo más importante es que eso, tener claro un poco la teoría, lo que queremos fomentar, lo que queremos transmitir a los niños con cierta flexibilidad. Va a haber semanas en que estén más cansados por cosas del cole o por lo que sea y que pues mejor hay que flexibilizar con la alimentación, otras en las que no, y bueno, pues eso. Tener un poco todas las variables en cuenta. Claro, y que tengamos muy en cuenta cómo es cada uno de los peces. Sí, y sobre todo eso, promover que se diviertan, que hagan el trabajo en equipo, que disfruten del deporte y que no lo vean como algo muy exigente. Muchísimas gracias, Cristina, por acompañarnos esta tarde en este Cuídate con Gaby. Gracias a ti. Estoy mirando el reloj y que se nos ha pasado volando. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Son las 7:30. Hasta nos hemos pasado. Muchas gracias, Cristina. Bueno, pues gracias a ti, gracias a Gaby, porque iniciativas de estas son muy importantes y cada vez más con el estilo de vida que llevamos en general en la sociedad y es muy importante. Y con las tasas de obesidad infantil, tienes razón. Sí, gracias. Sí. Bueno, pues a los demás os recuerdo que en unas horas podéis rever, decir a la gente que ya podrá ver este directo que estará colgado en este perfil de Gatis, donde por cierto también podéis ver todos los anteriores que hemos hecho, que nosotros volvemos en unas semanas. Si alguien tiene alguna sugerencia, que no duden en hacérnosla llegar, que lo tendremos muy en cuenta. Que os cuidéis y que gracias de nuevo, Cristina, y nos vemos en unas semanas aquí en este Cuídate con Gaby. Gracias. Chao.